Revuelo en la ciudadanía por exigencia de tarjeta de vacunación. En algunos lugares ya están comenzando a pedirla. La reforma fiscal, la anunciada, comienza a crear preocupación y debate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano. Su tarjeta de vacunación. No, yo ando con... Ese es mi saludo. No, yo tengo la mía. Yo soy un hombre que siempre... Yo nunca estoy perdido, por si la mosca ando con un mapa. Ajá. Sí. Yo soy mejor que tú porque yo tengo GPS. Mire cómo que yo ando. Ajá. No, digo, gracias a la jefa del rancho, ¿usted ve? Ajá. Siempre está adelante, míralo ahí. Eso es lo que me gusta. Y artística. Artística. Preséntese ahí. Artística. Preséntesele. Mírenla ahí. Artística, manejable. Se la reduje. También tengo la grana. Cuando voy de viaje por si la moca, me la llevo también. También. No, porque es No, así. pero eso está aquí, míralo Está ahí. bien, usted está claro. Ah, Está claro. tú sabes que en Estados Unidos, yo no entiendo que Estados Unidos, porque mira cómo están esos juegos. Ajá. No, pero no en los Estados Unidos. Dice el director que te falta la de la tercera. No, es que la tercera está en stand-by todavía. Y la resolución solamente dice 2 dosis, no dice Exacto. la tercera. Hasta media dosis Mire, fue la resolución. No, usted está hablando. Estados Unidos no. Lo que pasa es que hay estados, por ejemplo, Nueva York, en restaurantes y otros lugares están exigiendo la tarjeta de vacunación. Sí. Pero otros lugares no. Mire cómo está ese estadio de Tampa, eso es Florida. Ahí no están pidiendo tarjeta. No, en la entrada. Incluso el gobierno local amenazó y advirtió con multar a los colegios y a los centros educativos que están exigiéndole a los estudiantes usar mascarilla en el aula. Eso es otra cosa, Florida. Y en Tampa ha habido los rebrotes más intensos después de Nueva York. Se dieron en Tampa. ¿Y usted vio cómo está ese play? Sí. ¿Usted vio a alguien con mascarilla ahí? No. Y la vacunación ahí está muy por debajo del promedio en Nueva de York, Estados te Unidos. estoy diciendo, en Nueva York sí, en downtown, en algunos restaurantes lo piden, en otros no. Yo fui a algunos donde sí me lo exigieron y en otros nada, normal. Exactamente. Pero te dicen así, mira, usted tiene su tarjeta, no, mire, lo sentimos, te fuiste. Está bien, sí, Ya. Es un negocio privado. Eso como dicen, aquí nos reservamos el derecho de admisión. Usted negrito, está despeluñado y es un restaurante, como sucedía aquí en Santo Domingo. Pero no lo pueden decir, ¿no? No lo dicen, no, pero te lo... Dicen, hay invitaciones especiales. No, te dicen, mire, no tenemos cupo. Sí. Estamos llenos. Porque ya te vieron la facha. Sí, y te devuelven de ahí. Este lo tiene para pagar un plato. Este lo tiene para pagar entonces tú te $60 aquí. Tú te paras y ves a otro que tiene un aspecto mejor que el tuyo, en cierto sentido, y lo dejas pasar. Tú dices, pero tú no me acabas de decir que estaba lleno. Para usted está lleno. Sí. Para ¿Y qué fue? No, él tenía reserva y la había hecho, sí, porque... el asunto. Entonces, mira cómo está ese estadio de Boston hoy, en la serie semifinal que está jugando Tampa con Boston. El estadio full. ¿Usted está viendo a alguien con mascarilla? No, en ninguno de los juegos. Y ahí todo el que está ahí no está vacunado y no le pidieron tarjeta de vacunación. No. ¿Por qué? Porque, mira, aquí se ha tomado una resolución que quien la leyó ni siquiera fue el ministro, ni uno de los principales viceministros de Salud Pública, ni siquiera la leyó ni la dio a conocer la coordinadora del Gabinete de Salud, que es la vicepresidenta de la República. Porque a mí me huele a que esto fue lanzado para presionar a la gente a vacunarse, para que la gente se mete miedo y vaya a vacunarse, porque tenemos, ¿tú sabes cuántas dosis? Señor director, por favor, póngame el gráfico. Le estoy alterando su guión. No, déjele para allá. Pero que el orden de factor le altere el producto. Póngame el gráfico de la vacunación, de Vacuna TRD, para que usted vea la cantidad de dosis que se ha aplicado en la República Dominicana. Llevamos ya, mírelo ahí. Eso fue al día de ayer, al día 10 de octubre. ¿Ve cuántas dosis tenemos ahí? Hay más de 11 dosis que ya han sido aplicadas, 12 millones de dosis aplicadas. Total, 12.125.221 dosis aplicadas del COVID. Al día de ayer teníamos 4.973.191 dominicanos que tenían las 2 dosis. Hay 6.134.235 dominicanos que tienen la primera dosis. Es decir, más de 6 millones con la primera dosis.
Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer el Ministerio de Salud? Para no violar la Constitución, porque para mí eso es, y se lo voy a preguntar al doctor Marino Alcevif, es una resolución anticonstitucional. La Ley General de Salud es previa a la Constitución votada en el 2010, que garantiza derechos a los ciudadanos consagrados en la Constitución. Entonces, esa resolución a todas luces es inconstitucional. No se le puede prohibir a un dominicano, fuera de un estado de emergencia, el derecho a la movilidad, el derecho a la alimentación, el derecho a la agrupación. Todo eso está consagrado en nuestra Constitución. Entonces, el Ministerio de Salud, una vez más, se pasó de contento. Puso a un funcionario de menor jerarquía a leer esa resolución. ¿Por qué? Porque son 2 fines de semana antes de que entre en vigor esa resolución, que es el lunes próximo. Entonces, vio el fin de semana cómo estuvo. La gente ajetreada para irse a vacunar, porque si no, no te van a dejar entrar, el metro, la onza, los estadios de béisbol, viene la pelota, los supermercados. Entonces, cuando tú ves toda esta medida, la gente que tiene una primera dosis, que por cualquier razón no se ha ido a poner la segunda, entonces se pone la pila. ¿Qué debió hacer el gobierno, las autoridades de salud, que tienen los datos? Localizar a esos más de 6 millones de ciudadanos que ya se pusieron la primera dosis y motivarlos para que se vayan a poner la segunda, sin tener que caer en una resolución que ya va a ser atacada en el Tribunal Superior Administrativo y en el Tribunal Constitucional también, porque tiene visos de inconstitucionalidad. Sí, lo que recomiendan algunos constitucionalistas es que el gobierno lo que debió era haber prorrogado el estado de emergencia. Si tú prorrogas el estado de emergencia o existe un estado de emergencia, el gobierno tiene facultad de tomar cualquier tipo de medida de fuerza mayor para garantizar. Pero ¿sabes por qué no lo tomó? No, porque también tú restringes el tema. Es un elemento económico. Es un elemento económico. Entonces, por eso el Estado dijo, el gobierno dijo, no vamos a prorrogar el estado de emergencia. Si esa medida hubiese sido pensada, analizada, calculada, ¿verdad? Entonces dice, no, espérate, vamos a prolongar el estado de emergencia por lo menos 15 días más, o un mes más, hasta noviembre, para entonces aplicar esta medida. Pero, y como quiera es cuestionable. Nosotros lo hemos estado hablando, porque cuando tú ves los números, total de dosis aplicadas, 12 millones. Tú dirás, bueno, aquí hay 12 millones de habitantes, todo el mundo la tiene entonces. Claro. Pero no es así. No. Es decir, ¿por qué? Porque usted tiene 2, yo tengo 2. Y si aquí hay 5 y uno tiene 1, tenemos 5 dosis y 3 personas. Entonces, ¿cuál es la realidad? 4.973.191 es que tiene las 2 dosis. Estamos hablando que falta más del 40 o el 30% de la población dominicana. Alrededor del 42%. ¿Es así? Ese total representa el 58.3% de la población dominicana, y entonces el 69.7% de la población meta en la República Dominicana tiene la primera dosis aplicada ya. Exacto. 69.7%. ¿Qué fue lo que pasó? Y nosotros lo hemos dicho en este programa. Nadie cena sin desayunar, exceptuando que te esté pasando hambre o esté haciendo el desayuno ese. Entonces, el gobierno, entiéndase, el Gabinete de Salud, se equivocó en su plan de comunicación. En vez de arreciar la campaña para lograr que más gente se vacune con una dosis y para lograr que los que tienen una dosis alcance su segunda dosis, enfocaron todo su esfuerzo y discurso en la aplicación de una tercera dosis. Entonces, ¿qué hizo eso? Eso me distorsionó. La gente se confundió con el esquema del discurso. La narrativa tuvo un ruido que no le permitió que se ejecutara. Si cuando estaba en su pico, que la gente estaba muy entusiasmada vacunándose, el Gabinete de Salud, el gobierno, intensifica su campaña en eso, incentiva eso, correcto, la historia fuera otra. Lo que pasa es que por haber una sobredosis de dosis, porque el gobierno compró más de la cuenta, y el propio gobierno, porque eso se vence. Fíjate, ya donaron a Costa Rica, le estamos donando. Entonces, ¿qué pasó con eso? El gobierno centró, vamos a la tercera dosis, pero hermano, usted me está hablando que vamos a cenar cuando todavía el desayuno lo tiene una parte y el almuerzo
lo tiene una minoría. Entonces, sencillamente, como una frase que tú usas aquí, quisieron correr más que la bola y se les pegó en la espalda el pelotazo. Correcto. A mí me dieron en estos días, estoy jugando softball otra vez. Sí, le dieron un de bola. Sí, me dieron un pelotazo. Se siente en la costilla. Fue un tiro de primera a segunda. Se siente Sí, en el hombro, ¿verdad? sí, sí. Eso duele. Imagínense un debol en el home play. Entonces, eso es lo que ha pasado. Una mala política, una mala aplicación con buenas intenciones, pero sinceramente equivocados, de la política aplicada en la materia de salud de parte del gobierno en este aspecto. Un gobierno que se ha preocupado por tener la vacuna a tiempo, la gente estaba participando masivamente, el presidente y todo el gabinete se lanzó a la calle durante 2 fines de semana para que la gente se vacunara y la gente estaba acudiendo a vacunarse, la vacunación llevaba buen ritmo, metieron el tema de la tercera dosis. Ahí se frizó. Y el dominicano que es moroso, chivo y le gusta dejar todo para último, dijo, no, hay vacuna de más. No, Yo dejo para después. Y si lo que van a aplicar la y tercera además si me dosis. van a aplicar una tercera dosis, espérate, porque yo con 2 estoy bien, pero con 3 no. Ahí viene la cosa, ¿ves? Entonces luego viene recientemente el tema de vamos a vacunar a los niños. Sí. No, los niños de 5 a 12, todavía ni siquiera No, pero hay... mira la población, mira los números ahí. Es correcto. Entonces, No hemos terminado, Emanuel, no hemos alcanzado ni siquiera el nivel de rebaño, que es el 70% de la 70%. población. Y ya tú me estás hablando de que hay que vacunar a los niños. entonces antes de eso comenzamos, no, que las provincias que alcancen el 70%, otra motivación, ¿verdad? Son medidas motivacionales para empujar a la provincia a la vacunación. Los que alcancen el 70% de su población vacunada, lo libramos del toque de queda. Perfecto, buen plan. Ahí agarró la Altagracia, el Distrito Nacional, Puerto Pedernales, Plata. Fueron las primeras provincias en el 70%, Puerto Plata, entonces íbamos bien, luego dejamos eso. Sí, sí, la ¿Tú campaña, te das cuenta? O sea, la campaña bajó. es como un dar golpes al aire. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la población, con la gente? Que cuando tú lanzas ese tipo de mensajes, es una desmotivación. ¿Por qué? Porque confundes tantas cosas, tantos mensajes. Ahora esto, no, lo quitamos, ya lo dejamos, no, por aquí, por allá. Entonces, mira las provincias que están, las provincias que tienen más de un 60% de su población vacunada. Con las 2 dosis son Espaillat, 66.9, Puerto Plata, 65.2, San Pedro de Macorís, 62.3, La Romana, 61.7 e Independencia, 60.1%. Las provincias con menor porcentaje de vacunación con 2 dosis son San Cristóbal, 49%, Monseñor Noel, 49.3% y La Vega, 50%. ¿Y el resto? Bueno, imagínate. Ahí es que está. Entonces, imagínate por ahí. Entonces, es un asunto de afinar el mensaje, de no tomar medidas que parecen inventadas de la noche a la mañana, improvisadas en medio de esta pandemia. Y luego, quizá vamos a ver cuando salga la coordinadora de gabinete, vicepresidenta de la República, o el propio presidente Luis Abinader, como el Chapulín Colorado, a decir en una semana, antes de que entre en vigor esta medida, porque eso va a causar muchos problemas, mucho desasosiego, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a decir? No, que eso no va. Va a venir como el salvador de la situación. Entonces, no podemos, así no vamos a poder avanzar. Sin embargo, en sectores oficialistas celebran porque la gente acudió este fin de semana a los centros de vacunación y eso es lo que se busca con este tipo de anuncios. Apelar a una motivación metiendo miedo. Pero está bien que tú apeles a eso, que busques que la gente vaya, pero al final los resultados tú no los vas a obtener. Hay un libro que se llama Los 100 errores de la comunicación. Excelente libro. De Luis Arroyo, un español. Y desde las cosas que te dicen... Se lo voy a dedicar a un amigo que tiene un programa aquí a las 10 y que nos ve, sí. Y en estos días nos lanzó unos piropos. A las 10 de la noche aquí, sí. O participa, lo vi, creo que no sé si era entrevistándolo. Lo sé que lo vi a las 10 de la noche. Se lo voy a recomendar a ese amigo para que se instruya. Hay cosas esenciales, es decir, tú no puedes decir 5 discursos. Es uno. Es mejor repetir 100 veces lo mismo que decir 100 cosas diferentes. Correcto. Eso es un axioma de las relaciones públicas y un axioma de que los mensajes se le grabe a la gente. Mire, vamos a ver este trabajo de Lencia Alcántara, precisamente sobre esto que estamos hablando y los centros de vacunación este fin de semana.
Los centros de vacunación como el ubicado en Conape presentaron hoy un mayor flujo de ciudadanos, quienes acudieron a ponerse la vacuna días después de que el Ministerio de Salud Pública anunciara que deberían presentar la tarjeta de vacunación para entrar a lugares públicos. Bueno, realmente este punto de vacunación es de lunes a viernes. El viernes sí tuvo gran afluencia de personas y en el día de hoy ya vamos a iniciar y está este grupo que tenemos aquí esperando para colocarse su vacuna correspondiente. Yo me tengo que poner la segunda porque tuve la mala suerte que me dio el COVID cuando me tocaba, entonces tengo que ponérmela 3 meses más tarde de lo que para cumplir con todos los reglamentos me la voy a poner ahora. Quienes acudieron a este centro de inoculación tienen entre 1 y 2 dosis de la vacuna. En su mayoría saludan la medida. Otros catalogan las disposiciones como ilegales. Puede ser que sí. Si la gente acude a los centros de vacunación a vacunarse, hay mucha posibilidad de que esta enfermedad desaparezca del pueblo dominicano y del mundo. Por eso es que he acudido al llamado de los centros de vacunación y he ido donde quiera que he tenido que ir, he ido a vacunarme, como debe de ser. Le soltamos al pueblo dominicano que salga a vacunarse. Quien tiene derecho a elegir ponerse o no ponerse algo. Si te están obligando a usarla en espacio público y todo eso, eso es una violación a tu derecho. Es una obligación uno ponérsela por una necesidad. Yo no me la iba a poner, me la estoy poniendo por una necesidad, simplemente. Entre las nuevas medidas también está la venta de bebidas alcohólicas de lunes a viernes hasta las 12 de la medianoche y los fines de semana hasta las 2 de la madrugada. También se permitirá recibir personas solamente a un 75% de capacidad total de los establecimientos de uso público, mientras que para celebraciones que impliquen aglomeración se deberá contar con un permiso especial del Ministerio de Salud Pública. Lenzi Alcántara, EN Televisión. Mire, si las autoridades no pudieron controlar en el toque de queda y estado de emergencia los teteos, ¿usted cree que van a controlar los colmadones, los centros de bebida, poner un funcionario de salud pública o un militar o un policía para que le pida la tarjeta? Lo que te decía es que lo mío es sencillo. Yo digo, tú te montas en un carro público. ¿Tú crees que todos los choferes de carro público van a estar pendientes quién tiene la tarjeta? Número uno. Difícil. Pero te dice, bueno, que hay que cumplir, sí, pero la ley dice que en un carro debe ir el chofer y un pasajero. Y aquí le meten 2. Ajá, exactamente. ¿Tú entiendes? Tú estás violando la ley. Claro. Entonces, el problema es que hay gente que solamente le gusta escuchar lo que le agrade a los oídos. Además, yo también pregunto, nuestro papel, nosotros somos periodistas y periodistas profesionales de ejercicio. Nosotros somos enganchados a comunicadores, ni políticos que comentan en un programa de televisión, ni gente enganchada, profesionales de otras áreas que han querido hacer periodismo, que son comunicadores. Nosotros somos periodistas con más de 30 años de ejercicio. Entonces, una de las misiones de los papeles del periodista es cuestionar, es preguntar. Las preguntas nos llevan a respuestas y esas respuestas deben acercarse al objetivo de descubrir la verdad, ¿cierto o no? Si los vacunados se contagian y contagian, ¿quién debe defenderse de quién? ¿Los no vacunados de los vacunados o los vacunados de los no vacunados? Y es un tema de obligación. Pero entendió mi cuestión, ¿verdad? Sí, es así. Ahora, si usted me dice, a ciencia cierta, estamos hablando del rigor científico, usted me dice a mí que el biológico que están inyectando en el proceso de inmunización crea inmunidad contra la vacuna, entonces no hay nada que temer, porque usted se vacunó y no le va a dar el COVID. Pero este biológico no impide que usted se contagie. Lo que impide es que si le da, dicen, ¿verdad? Dicen ellos. Si le da el COVID, entonces usted no se enferme, y si se enferma no sea gravedad o letal. Pero igual usted puede contagiarse y contagiar a otros aún con la dosis del biológico. Entonces, además estamos usando mascarillas. Donde quiera que vamos estamos usando mascarillas, todo vacunado y no vacunado. No es así. O se levantó el uso de las mascarillas, el distanciamiento. No, eso se mantiene. El lavado de manos. No estamos insistiendo en lo mismo. Entonces, por eso lo absurdo de esa medida, de esa resolución del Ministerio de Salud. Y
Y indudablemente que el que quiera entender que el Ministerio de Salud se la comió y tiene que respetar lo que entendemos que eso es una patada voladora. Si es una patada voladora, no es una patada certera. Y vamos a ver los resultados. Entonces, y ojo. Vamos a ver los resultados. Y lo que yo te digo es el número. ¿Cuántos dominicanos están vacunados con las 2 dosis? 6.9. Con una con las dos dosis. Con las 2 dosis alrededor de 5 millones. 5 millones. Ajá. Entonces, yo el ejercicio con que una yo dosis, el ejercicio, la que no le gusta a la amiga, eso es simple. Si hay 12 millones de dominicanos, que hay más, hay quien asegura, vamos a darle a niños 2 millones. Si quedan 5, yo decía que el 50% estaba sin la protección de la vacuna. Ajá. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuánto hay? Un 40 y pico %. Entonces, esa gente, tú tienes que llevarlo a vacunar, tú tienes que hacer algo atractivo. Y insisto en mi posición, la gente comenzó a vacunarse de manera masiva, primero por el miedo, después porque el gobierno puso el acelerador donde debía ponerlo con la campaña y la gente acudió masivamente. ¿Cuándo se redujo? Cuando el gobierno, en una equivocación, o no el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de Salud, ofreció una tercera dosis cuando ni siquiera el 50% de los dominicanos tenían 2 dosis. Para llegar a 3 es 1, 2 y 3. Entonces, es sencillamente razonamiento y número científico, partiendo de los datos oficiales. Mire, ya en algunos lugares, como decíamos anteriormente, están comenzando a exigir la tarjeta de vacunación, pero no es el lunes que entra en vigencia la resolución. Sí. Pues mire esto. Adelante, señor director. El día de hoy hay muchas personas que lo han tomado de sorpresa, pero ya creo que de mañana para adelante ya va a ser mejor, todo el mundo va a andar con su tarjeta de vacunación. Se vaya acostumbrando ya, que vaya trayendo su tarjeta. Es un restaurante que están pidiendo ya como manera de ensayo, ¿verdad? Sí, la tarjeta de vacunación. Mire, lo que no está a manera de ensayo, y aunque parece que así fue, la filtración, por lo menos andan 3 reformas fiscales rodando, de paquetes de reforma, de la reforma fiscal que implementaría el gobierno. Y entonces, ese sí es verdad el paquetazo que viene ahí, y el fundazo a los bolsillos de todos, porque el gobierno es simple, el gobierno necesita dinero, la capacidad de endeudamiento está prácticamente agotada, hemos tomado casi 13,000 millones de dólares en esta administración. Entonces, el gobierno necesita financiar su presupuesto, que todos los presupuestos de los gobiernos siempre son deficitarios y hay que buscar dinero. ¿De dónde se va a buscar el dinero? Hablaba que el déficit va a ser de un 3%. Es de su bolsillo, no creo, claro, de su bolsillo y del mío. Sí, pero es así. Sí, y del suyo también, que nos está mirando. El problema no está en los impuestos, y es sobre mi teoría. ¿Cuál es uno de los argumentos? Que República Dominicana tiene una de las presiones fiscales tributarias más bajitas. Sí, nosotros dice que no alcanzamos ni siquiera un 17%, mientras un país que tiene un 35%, otros tienen un 20%, otros tienen hasta un 45%. Y mi reflexión, incluso era un funcionario del pasado gobierno, y le decía, no, yo estoy de acuerdo con que la presión mía me la pongan en 50. ¿Cuándo? Si yo gano 100,000 pesos, se fueron 50 para el gobierno. Pero no tengo que tener inversor. No tengo que mandar a mis hijos al colegio privado porque la calidad de la educación pública es muy cuestionable. No tengo que, en el edificio donde yo vivo, hacer un serrucho para contratar un guachimán o un sereno para que vigile, cuide la calle. Entonces, no tengo que buscar una clínica privada porque los hospitales públicos no sirven. Entonces, toda esa carga, mi presión fiscal es de un 98%. Y cuidado. Y cuidado por más vueltas que me le quieran dar. Pero eso no es cosa de este gobierno. Es la realidad social de la República Dominicana.
como es la realidad de que la mayoría de los dominicanos devengan salario de miseria. Entonces, no puede ser que usted me hable de presión social cuando yo tengo que cubrir la mayoría de lo que debe ser la responsabilidad del Estado para resolverlo. Y ahora, para colmo, hasta hay apagones. Entonces, hay que andar con cuidado. Para mí, porque nos está pidiendo la pausa, eso se filtró a propósito, como un globo de ensayo. Sí, no es para que se vaya poniendo No, sazón. no, y un globo de ensayo. Déjame Sí, probar a ver correcto. cómo son las reacciones. ¿Cómo reaccionan los Yo diferentes creo, sectores? y el problema no es la reforma, ni el problema son los impuestos. El problema es que el que paga los platos rotos de la fiesta de los ricos son los que sirven la comida, son los más pobres, los que históricamente siempre llevan la carga más pesada. Es a eso que se le teme. No es que le pongan impuestos, no. Si le quieren poner impuestos a los aviones, que se lo pongan. ¿Cuánta gente tiene aviones aquí? Vamos a poner impuestos a los helicópteros. Vamos a poner impuestos a los helicópteros. Sí, pero tú no me le puedes poner impuestos al agua. Sí, pero no es por ahí que vamos, ¿no? Cuando pero usted ve en los proyectos que se han filtrado, los la impuestos a los vehículos, a la placa o al marbete, al IPI de las viviendas, bajar o sea, es un paquete de cosas. Fíjate que es una cosa calcada, porque ya no le van a poner impuestos, le van a poner IVA. Sí. Como en Europa. Vamos a cambiar el nombre, sí. Bueno, vamos a irnos a la pausa, pero antes de irnos queremos dejarle con estas declaraciones dadas por el presidente Luis Abinader cuando entonces era candidato en un programa, una intervención con Israeldo López, donde el presidente Abinader hablaba de su visión impositiva sobre lo que son los impuestos, la reforma fiscal y todo lo que él aplicaría en su gobierno, porque el presidente Abinader decía, y todavía lo sigue promulgando, que no es aumentar los impuestos, sino ampliar la base impositiva. Vamos a ver, ya volvemos. Equivale a subir las tasas, subir los impuestos. Sí, y es lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, Israel, es bajar las tasas para aumentar los ingresos. Escucha, bajar las tasas impositivas, aumentar la formalidad de la economía, para que entonces podamos ganar más ingresos. Y yo tengo un ejemplo. La reforma más exitosa, la que realmente subió los ingresos tributarios del país, fue la del 1992. ¿Y qué fue esa reforma? Bajar los impuestos. Aquí el impuesto sobre la renta te llegaba casi hasta un 80%, una ridiculez. Y se bajó a un 25%. La gente empezó a pagar más. Claro. Entonces, una sociedad donde más del 50% de la población esté informal, no puede ser. Esa reforma lo que tiene que ser. Mira, aquí el ITEVI, por ejemplo, a 18 es exagerado. Vamos a bajarlo, pero para que todo el mundo lo pague. Realmente equivale a subir las tasas, subir los impuestos. Claro.